gloria al nombre del Señor. Den un aplauso al Señor, hermano. Bendecido sea su nombre. Gloria, gloria al nombre del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor, hermano. Amén. Dios también les bendiga por su ofrenda, hermano, por sus diezmos al Señor. Que Dios les bendiga en gran manera. Amén. Y también, hermano, es momento de pasar también a la palabra del Señor. Amén. ¿Está preparado usted? ¿Ha traído su Biblia? Usted me dice, pero ¿cómo? No, sí es verdad. A veces venimos, pero no traemos la Biblia, se nos olvida. La trajo, ¿cierto? ¿Todos tenemos la Biblia? Amén. Porque para eso hemos venido también a escuchar de la palabra del Señor. Y que el Señor también bendiga mucho al instrumento de esta noche. A nuestro hermano Miguel Ángel, que el Señor le bendiga. Y a nosotros también, que el Señor nos ayude para poder entender y aceptar la palabra del Señor. Es importante poder aceptarla. Amén. Porque quizás podemos estar aquí, pero también cuando el Señor nos habla muchas veces no queremos recibir. Hay que recibir lo bueno y lo malo. Dice la palabra del Señor que solamente no recibiremos el bien y lo mal no. Todo tenemos que recibirlo. Amén. Por eso en esta hora vamos a dejar en este lugar a nuestro hermano Miguel Ángel, diácono de la iglesia del Señor. Amén. Y que el Señor le bendiga en gran manera. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Bien, hermano, que el Señor nos bendiga en esta noche. Amén. Gracias, Señor, por la oportunidad que se me da, que se me concede, de poder también hoy traer la palabra del Señor y compartir esto tan hermoso, hermano, como es las Sagradas Escrituras. Amén. Perdón, ahora sí. ¿Repito todo? ¿No? No, se me escucharon. Es que lo que va sobre el internet no se escucha. Y Dios bendiga todo lo que estamos haciendo, hermano, en este lugar. Y gracias, Señor, por lo que el Señor ha estado haciendo. Amén. ¿Ah? Por esto maravilloso que el Señor ha estado haciendo con nosotros, hermano, y por esta expectación que hay en nuestra iglesia, hermano, por lo que va a ocurrir. ¿Ya? Creemos de que Dios está con nosotros y va a ocurrir algo maravilloso. ¿Ah? Porque creemos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que todo lo puede, que todo para Él es posible, hermano. No hay nada imposible para Él. Todo es posible. Así que yo, hermano, le invito a que levantemos un momento nuestros brazos al cielo y le demos la gloria, la honra, la alabanza a nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos por toda tu misericordia, Señor Jesús. Y en esta noche, Señor, te ruego que tu Santo Espíritu, Señor, también me pueda socorrer, me pueda ayudar. Señor, y gracias por mis hermanos, Señor, y también por todos aquellos, Señor, que hemos propuesto, Señor, poder estar este día viernes en este lugar. Amén y amén. Así que vamos a ir, hermano, entonces ahora a la palabra del Señor. Aquí los encontré. Ahí los tenía a mano. Yo le invito, por favor, que vamos al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 37. Vamos a leer, por favor. Bueno, y un saludo también a aquellos que nos están viendo por internet. Que el Señor Jesús les bendiga. Y a aquellos que a lo mejor nos van a ver más tarde, también un saludo. Porque ha grabado, algunos lo ven más tarde. Esperamos que el Señor también les pueda bendecir. Génesis capítulo 37, verso 24. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Dice de esta manera: y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Por favor, siéntese, hermano. Gloria al Señor. Espero mantenerme despierto, hermano, porque me levanté bien temprano, hace poquito que vengo llegando, y espero que Dios nos ayude en esta tarde. ¿Ah?
Y esta es una historia conocida. Es la historia de José. José el soñador. José, un joven hermano, que era el último hijo de este llamado Israel, de Jacob. José, hermano, que era un joven que usaba unas vestimentas, la Biblia dice que era de colores, una túnica de colores que representaba pureza y representaba también una entrega, hermano, representaba algo especial, ¿ya? Que había algo especial en él como joven. Pero yo quiero empezar, antes de ir a la palabra del Señor, comenzar con algo que hace tiempo no lo hacía, con un saludo. Un saludo, y espero que ustedes me entiendan un poquito el saludo. En realidad no se trata de hablarle de historia. Yo sé que aquí todos sabemos de historia, sobre todo nuestros jóvenes que van a la high school o los que están en la universidad ya, todos saben de historia. Y yo quiero compartir una historia que me pareció interesante porque también va relacionada con la Biblia. Dice, el mundo de la cuenca mediterránea estableció el helenismo como cultura para ser impuesta en todos los países conquistados por los griegos, bajo el liderazgo de Alejandro el Grande, en el año 333 a.C. El helenismo era la cultura y religión de Grecia. Para Alejandro era su ideal montar un sueño, y su deseo fue imponer a todo el mundo el idioma griego, su sistema educacional y su religión politeísta, su sabiduría filosófica, buena vida, diversión, pluralismo y globalización. Su sueño era expandir las fronteras de su nación y elevarla a la categoría de un imperio internacional, una Grecia mundial. Nótese que Alejandro fundó 37 ciudades en Israel. Hermanos, para los que saben historia, la historia cuenta acerca de este hombre Alejandro el Grande, el conquistador, un griego que fue enseñado por los más grandes filósofos que tenía Grecia. Y el sueño de este griego era conquistar el mundo. Tenía una meta, tenía un ideal, era conquistar el mundo. Pero dentro de esa meta ideal, él quería llevar su idioma, su cultura y su religión. Pero para mala fortuna de Alejandro, murió. No alcanzó a conquistar todo el mundo. Gran parte sí lo conquistó. Y en muy poco tiempo, si uno ve la historia, en muy pocos años, Alejandro el Grande conquistó gran parte de África, gran parte de Israel, gran parte de los países hermanos que están cerca de Israel, de Siria, de Irak, de Irán. Gran parte de ellos los conquistó Alejandro el Grande. Y llegó incluso hasta Roma. Pero el ideal de él era llevar su cultura y su religión. ¿Qué es lo que sucedió con esto? Que cuando él murió, todos pensaron que el ideal de Alejandro había llegado hasta ahí, hasta su muerte. Pero no fue así. El helenismo, que es una forma de vivir de los griegos, en donde lo más fuerte de ello era su cultura y su religión. Y la religión de los griegos era una religión pagana. Era una religión, hermano, en donde ellos adoraban a dioses que habían sido creados por la mitología griega.
Y uno de estos dioses era Afrodita, la cual representaba la fertilidad, representaba el deseo, la pasión, ¿ya? Y también el pecado en sí. Y Alejandro quiso conquistar el mundo con su ideal, cosa que no hubiera fronteras para Grecia, sino que fuera solamente en el mundo entero una Grecia internacional globalizada. Pero cuando fundó las 37 ciudades en Israel, hubieron 2 ciudades que asimilaron más fuerte el helenismo. Una de esas 2 ciudades era Éfeso y la otra era Pérgamo. Y yo le invito, por favor, que vamos a la Biblia, al libro de Apocalipsis, por favor. La religión de este Alejandro era una religión, como decía anteriormente, basada en la idolatría y basada en mitos. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 2, en el verso 1 en adelante, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una de las características de la iglesia que estaba en Éfeso es que ellos habían encontrado dentro de su congregación, dentro de esa ciudad, a unos que se decían llamar apóstoles, pero eran falsos. ¿Y por qué eran falsos? Porque tenían la cultura helenística. Una cultura, hermano, que había traído Alejandro el Grande para conquistar el mundo. Es por eso que el Señor le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice: has descubierto a los falsos apóstoles. Yo conozco tus obras y has descubierto a los falsos apóstoles. Y ahora a la iglesia de Pérgamo, mire lo que dice en el capítulo 2, verso 12 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La cultura griega, con su religión, adoraban al diablo. Por eso que las 2 ciudades que se tomaron más del helenismo y lo trajeron como cultura fue Éfeso y fue Pérgamo. El Señor sabía de eso. Y es por eso que le dice a Juan que escribiera a las 7 iglesias, y habla de Éfeso y habla de Pérgamo, porque eran las ciudades que más habían asimilado el helenismo en su cultura. Pero eso no llegó hasta ahí. El helenismo traspasó las fronteras y se metió en todas las culturas. Llegó a todos los lugares, aún en los que usted no cree que están. Porque el helenismo es algo silencioso, es algo que perturba a las personas,
y nos hace que les llegue la luz. Cuando el helenismo se traspasó las fronteras, traspasó con todos sus ideales, traspasó con su religión y su forma de enseñar. Nosotros, la Biblia dice que el Señor se dio a sí mismo para presentarse una iglesia sin mancha y pura, sin helenismo. Sin helenismo. Una iglesia sin mancha y pura. Dios nos ayude. Si usted quiere saber más, investigue. ¿De dónde viene el helenismo? ¿Qué producen las iglesias el helenismo? Hay muchos creyentes que no se han dado cuenta y han adoptado el helenismo en su cultura. La iglesia no puede aceptar el helenismo en su cultura. La iglesia es pura y es santa. Así que el Señor nos ayude. Amén. Ahora sí vamos a la palabra del Señor. Ese era solamente un saludo. Estábamos viendo, hermano, de José el soñador. Dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la que tenía de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. ¿Ya? Y qué bueno, hermano, que la cisterna no tenía agua. Dios, hermano, nunca a nosotros nos va a colocar en un lugar para matarnos. Las cisternas siempre tenían agua. Pero esta cisterna donde fue echado José no tenía agua. Porque esta cisterna tenía un propósito. Había un propósito con José. Y este propósito yo sé que todos lo sabemos. Todos sabemos la historia de José. Es como una novela. Es algo como que todos sabemos cuál es el final de esta novela. Pero esta cisterna, hermano, la característica que tenía, no tenía agua. Como dije anteriormente, Dios lo mete a las personas a las cisternas, pero no para matarlos, sino porque Dios tiene un propósito. José era un soñador y sus hermanos le tenían envidia a José. Le tenían envidia porque él soñaba. Él soñaba con cosas maravillosas, soñaba con cosas grandes, soñaba que sus hermanos se inclinaban hacia él. Soñaba con un reino. Era un soñador. Y como era un soñador, sus hermanos lo odiaban. Lo único que ellos querían era matar a su hermano José. Y en una oportunidad su padre Jacob lo envía a sus hermanos a ver qué es lo que ellos estaban haciendo, porque la Biblia dice que José acusaba a sus hermanos de las malas obras que ellos hacían. Se los contaba a su padre. 2 razones para odiarlo. Una, que era un soñador. Y la segunda, que era un acusete. Un informante, dice el hermano. Entonces, resulta que lo odiaban. Y en el primer momento que ellos tuvieron para deshacerse de José, estaban lejos de su padre. Su padre lo mandó a José a que vieran cómo estaban sus hermanos. Estaban lejos de su padre. ¿Y qué es lo que hicieron ellos cuando lo vieron? Dijeron, aquí viene el soñador. Aquí viene este que le informa a nuestro padre lo que nosotros hacemos en secreto. Y hicieron un plan de tal manera, hermanos, que ellos, al lado donde ellos estaban había una cisterna y dijeron, lo vamos a echar a la cisterna y lo vamos a matar. Porque la intención de ellos era primero matarlo, no dejarlo con vida, era matarlo.
Ahora, ¿se imagina usted a José dentro de la cisterna? Un José que había soñado con cosas maravillosas. Un José, hermano, que tenía un don especial. Un José que era puro por causa de lo que él hacía y también por la vestimenta que él usaba, que era de colores. Un José, hermano, que tenía un futuro, hermano, espléndido. Porque estaba bajo la protección del Señor. Y resulta que de un momento a otro le cambió la vida a 360 grados y sus hermanos lo echaron a una cisterna. Una cisterna es un hoyo en profundidad, en donde está oscuro. Solamente se ve la luz hacia arriba, pero por alrededor está oscuro. Es una cisterna. Hermanos, este José lo echaron a esa cisterna. Probablemente dice que duró en la cisterna más o menos como 4 horas, más no duró dentro de la cisterna. Probablemente. Sus hermanos idearon un plan. Tomaron la túnica de José y la ensuciaron con sangre de un animal inocente y se la llevaron donde el padre de José para hacerle creer a Jacob que José había sido destrozado por una fiera y que solamente había quedado de él solamente la túnica. En la vida real, todos los predicadores, en general todos los predicadores nos enseñan y nos hablan de que nosotros vamos a salir del pozo. Todos a nosotros nos gusta que nos digan que vamos a salir del pozo, que vamos a salir de la cisterna. Pero a nadie se les enseña a vivir en la cisterna. ¿Cuál es el trato de Dios en una cisterna? Le voy a leer una historia. Esta es una historia de una mujer llamada Melanie, que cuenta que su hijo nació con una sonrisa con hoyuelos y que los hoyuelos nunca se le borraron de sus mejillas. Kipper se llamaba el niño, criado en una finca de una familia cristiana. Ellos económicamente vivían cómodos y uno de sus hobbies era tener coches eléctricos en donde se movilizaban a través de la granja. En la granja había lugares que estos coches podían deslizarse y producir el vértigo parecido a una montaña rusa. Y generalmente andaban el niño y sus padres. Pero un 17 de julio del año 2009, mientras Melanie iba a comprar una batería para estos coches, el niño de 5 años se subió a uno de estos cochecitos. Por alguna razón, el coche volcó en una de esas deslizaderos. Lo llevaron al hospital más cercano y mientras la mamá llegaba al hospital, el niño de 5 años llamado Kipper falleció. Y de pronto la familia cristiana se encontró planificando un funeral para su hijo. Nadie planifica un funeral. Nadie dice, vamos a planificar un funeral para tal persona. Nadie se lo espera. Melanie y su esposo jamás pensaron que de un día para otro iban a encontrarse planificando un funeral para su hijo de 5 años. Un niño que tenía un futuro, hermano,
Un futuro porque era una familia acomodada, era una familia cristiana pero acomodada. Un niño que a lo mejor iba a ir a la mejor universidad, a los mejores colegios, y a lo mejor iba a tener la mejor ropa. Pero de un momento a otro sucedió que tuvieron que planificar el funeral de su niño. Los padres del niño cayeron en un letargo mental, que cada vez que llegaba la mañana, ambos lloraban desconsoladamente. Mientras tanto, en la casa siempre habían hermanos para ayudarlos y orar por ellos. Ellos se armaban de fuerza para el resto del día, pero cuando llegaba la noche, lo único que deseaban era desahogarse y llorar en forma desconsolada hasta hartas horas de la noche. Melanie escribe un libro donde ella dice que ni las pastillas eran suficientes para mitigar tan grande dolor. En cambio, el padre del niño lo define de la siguiente manera. Dice, no hay colegio, no hay clases, ni libros que te puedan enseñar qué hacer cuando se te va un ser amado. Ahora sabemos lo que significa estar en el fondo del foso. Hay que aprender a estar en el fondo del foso. José no sabía qué es lo que era estar en el fondo de una cisterna, pero tuvo que aprender a estar en el fondo de una cisterna. Esta familia de este niño tuvo que aprender. Todos los predicadores enseñamos y decimos, Dios te va a sacar del foso, y todos queremos que Dios nos saque del foso. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando hay algo que no está saliendo como nosotros pensábamos, queremos que Dios nos saque del foso. Pero no, en realidad nosotros no sabemos cuál es el propósito de Dios cuando estamos en el foso. Porque Dios tiene propósitos. Y no importa en el lugar donde estemos, Dios tiene propósitos. Y la Biblia dice que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. Pero qué es difícil, hermano, pensar que dentro de un foso o en el fondo de un foso hayan pensamientos de bien y no de mal. Cuando hay algo que no está saliendo como nosotros pensamos, cuando hay algo que no está alineado conforme a lo que yo estoy pensando, conforme a lo que yo soy como cristiano, la primera pregunta que se me viene a la mente, ¿estará Dios conmigo? ¿Será esta la voluntad de Dios? ¿Será esto será el plan de Dios para mi vida? Hermanos, José, la Biblia dice que José fue vendido a unos amalecitas, que estos iban camino a Egipto. Sus hermanos lo sacaron del foso, de la cisterna, y lo vendieron a unos amalecitas. Uno podría decir, se le acabó a José, ya no está más en la cisterna. En realidad no fue así. José no salió, físicamente salió de la cisterna. Mentalmente le costó años salir del fondo del foso. Porque José era el hijo privilegiado. Era el hijo consentido de Jacob. Era el hijo que tenía la mejor ropa. El hijo que todo lo que él quería, su padre se lo daba. Pero de un momento a otro se encontró que se lo llevaban a Egipto como esclavo al soñador. Se lo llevaban a Egipto, hermano, a venderlo como un esclavo, y también iba con una escasa ropa, porque no olvidemos que sus hermanos
le sacaron la túnica y la rociaron con sangre. Por lo tanto, él quedó con una ropa casi escasa en su cuerpo. Y fue llevado a Egipto para ser vendido como un esclavo. Después de haber sido libre, después de haber tenido privilegios, ahora era un esclavo. Y cuando llegó a Egipto, la Biblia dice que lo compró un general. Yo imagino que el general, cuando fue a ver al mercader de esclavos, pasó mirando, porque no era el único que llevaban como esclavo. No era el único. Ellos se dedicaban a eso, a vender esclavos. Y resulta que yo creo que cuando los pusieron ahí en fila para que alguien los viera, me imagino yo que el general, con su buen ojo de general, empezó a buscar de entre lo mejor al mejor. Y comenzó a caminar y a mirar a los esclavos. Una de las características para examinar a un esclavo es que lo revisan por todas partes. No le preguntan si quieren que lo toquen o no lo toquen. No le preguntan si quieren que lo revisen aquí o no quieren que le revisen acá. Le revisaron sus orejas, le revisaron sus narices, le revisaron su pelo, le revisaron todo su cuerpo, hasta aún lo que usted no se imagina también lo revisaron. Porque lo iba a comprar un general, un hombre importante. Por lo tanto, el general quería algo exclusivo. Me imagino yo que cuando el general vio a José, vio a este joven sin saber su nombre ni su descendencia, me imagino yo que quedó con los ojos clavados porque tenía un cierto estilo. José era puro. José creía en Dios. José tenía una característica que a lo mejor los otros esclavos no tenían. Una pureza y una transparencia que se le notaba en su cuerpo, en su rostro. Potifar, cuando lo vio, lo miró y tiene que haber dicho, este joven tiene algo, me lo voy a llevar a casa. Y la Biblia dice que Potifar se lo llevó a casa. Y cuando José llegó a casa de Potifar, la Biblia dice que Jehová Dios bendijo la casa de Potifar por causa de José. Todo lo que José hacía en la casa de Potifar, hermano, era prosperado. Pero él no había salido del fondo del foso mentalmente, él seguía en el fondo del foso. Porque no era libre, ahora era esclavo. Tenía muchas cosas en contra. Una de ellas era la cultura de los egipcios. Lo otro era el idioma de los egipcios. Lo otro era el lugar extraño para él. Nunca había estado como esclavo. Mas, sin embargo, Dios en esa condición, la Biblia dice que Dios estaba sobre José. Y cuando yo imagino que estaba sobre José, es porque estaba como con un manto de protección. Y Dios bendecía a Potifar por causa de un hombre que estaba en el foso. Nosotros, hermanos, podemos estar en un foso, pero tenemos que ser un canal de bendición. El foso no puede limitarme a mí a no ser de bendición. A veces cuando nosotros estamos en el foso,
lo primero que hacemos, sentimos autocompasión por nosotros mismos. Y nos sentimos menoscabados. Y nos sentimos inútiles. Y nos sentimos que no somos de bendición para nadie. Pero Dios dice que José, en todo lo que él hacía en la casa de Potifar, era prosperado. Y Potifar se dio cuenta de esto. Potifar se dio cuenta. Potifar no sabía nada de Jacob, no sabía nada de Israel, no sabía nada de la descendencia de José. Mas sin embargo, Potifar se dio cuenta que Jehová estaba con José. Si nosotros no supiéramos la historia y diríamos, pero estaba en la casa. Sí, estaba en la casa. Pero nada de lo que había en la casa era de José. Todo era de Potifar. Dios bendijo a Potifar. Bendijo a Potifar por causa de José. De uno que estaba en el foso. De uno, hermano, que estuvo ahí, que sus hermanos lo vendieron para poder deshacerse de él. Pero José halló el favor de Dios y también halló el favor de Faraón. Más tarde halló el favor de Faraón. Después de eso no le cambió la vida, sino que lamentablemente hubo un malentendido, hubo algo, una conspiración contra este José, porque la Biblia dice que era hermoso, que era bello. Y resulta que la mujer de Potifar puso los ojos sobre José y le levantó un falso testimonio a José. Y Potifar, ¿qué es lo que hizo? Lo tomó, ahora lo echó a la cárcel. ¿Se imagina usted cuando la Biblia dice que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal? Y José iba, en otras palabras, iba de calamidad en calamidad. Pero era, sin embargo, a pesar de que iba de calamidad en calamidad, era un puente, era un canal de bendición. Porque cuando llegó a la cárcel, dice que todo lo que hacía José era prosperado. Y eso era por causa de la unción. Por causa de la unción, del propósito que Dios tenía con José. Después de eso llegó, ¿a dónde? Llegó a Faraón. Y mire, y nótese esto, hermano. Dios bendijo una nación por causa de un hombre. Dios puede bendecir tu compañía, hermano Natanael, por causa tuya. Hermano, Dios puede bendecir tu trabajo por causa tuya. Dios puede bendecir a los que están alrededor de nosotros por causa de nosotros. Aunque estemos en un foso, tenemos que ser canal de bendición. José era un canal de bendición, hermano. Todo lo que él hacía, Dios, hermano, lo hacía prosperar. Dios lo levantaba, Dios lo protegía. Dios, hermano, hacía que él hiciera cosas extraordinarias. Llegó a ser el segundo en la nación más civilizada de esa época, en Egipto. No podemos quedarnos nosotros, hermanos, en el foso. No con esto estoy diciendo quédese en el foso. Estoy diciendo, aprendamos a vivir en el foso. No que el problema
o la dificultad apague el espíritu que tenemos. No que el problema o la dificultad, hermano, apague la bendición que nosotros tenemos. No pensemos que somos menos. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y Dios está a nuestro favor. La Biblia dice que David, hermano, David se fue a una cueva y a esa cueva llegaron todos los endeudados, todos los enfermos. Y de ahí David, hermano, sacó sus valientes, sacó 400 hombres dispuestos a la guerra por causa de un hombre que tenía la unción. Si nosotros tenemos la unción de Dios, hermano, en nuestras vidas, somos de bendición. Cuando la gente no se siente con unción, cuando la gente, los hermanos no se sienten con esa unción, hermano, vivimos en un mundo de quejas. Vivimos lamentándonos en el pozo que vivimos, en el foso que vivimos, y no le sacamos provecho al foso donde estamos. Cuando Dios quiere cumplir un propósito en nosotros, no importa dónde estemos, Dios lo cumple. Dios lo cumple. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si estás en un foso, en estos momentos, cual sea el nombre de ese foso, sácale el provecho. Y dile al Señor, Señor, yo estoy en este foso. No me quiero quedar así, pero por mientras estoy en este foso, cumple tu propósito para el cual tú me estás preparando. Porque cuando te saque del foso es porque Dios va a tener algo maravilloso con nosotros, hermano. Dios, hermano, siempre tiene propósitos extraordinarios con nosotros. Dios siempre tiene propósitos, pensamientos de bien para nosotros, hermanos. La Biblia dice que en el libro de Salmos, en el capítulo 40, versos 2 y 3 dice de esta manera: Salmos 40, hermanos. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Cuando Dios te saque del pozo o del foso, va a poner un cántico nuevo. Amén. Te levantarás. Amén. Te levantarás como las águilas. Sí. No como los colibrí. El colibrí es una pequeña ave que solamente aletea, pero no remonta. Aletea entre 50 a 200 veces sus alas, las mueve en un segundo, pero no remonta. Las aves remontan. Y cuando dice que las aves remontan, no es que cuando comienzan a despegar el vuelo, no es así. Las aves remontan porque ellas se mantienen arriba. Cuando un ave está en el aire, hermanos, y uno pareciera que la ve que está en forma estática o está dando vueltas, y se está permaneciendo arriba, no está permaneciendo, sino que viene en bajada, pero viene en bajada dándose vueltas. El ave es distinto,
Por eso la Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. ¿Sabe por qué? Porque el ave busca las corrientes calientes, las corrientes cálidas y se va sobre las corrientes cálidas y las corrientes cálidas lo mantienen arriba. No seamos colibrí, seamos ave. El ave, el colibrí dice, quiero salir del foso, quiero salir del foso, quiero salir del foso. Estoy desesperado, estoy desesperado, estoy desesperado. ¿Ah? No seamos colibrí. No lloremos y digamos, Señor, sácame del foso. Señor, ¿cuándo me vas a sacar del foso? No, Señor, cumple tu propósito en este foso. Para que cuando me saque yo me remonte como las aves. Y tu Santo Espíritu, que es tu poder y tu fuerza, me tira hacia arriba. Me impulsa hacia arriba. Porque Dios tiene propósitos. Propósitos de bien y no de mal. Propósitos, hermanos, eternos. Propósitos de gloria. Propósitos, hermanos, de prosperidad. Porque Él está con nosotros. Como un manto de protección. Como un manto de protección está sobre nosotros. Si estás enfermo, Dios tiene un propósito. Si estás pasando un momento difícil, Dios tiene un propósito. Si las cosas no están saliendo como queremos que nos salgan, es porque Dios tiene un propósito. No nos desesperemos. Seamos ave. Seamos ave. No colibrí. El colibrí solo aletea, pero no va a ninguna parte. El ave se remonta. Voy a leerle otra historia. Dice, la isla de Robben es una isla que tiene entre 6 a 7 kilómetros cuadrados, que está ubicada en el corazón de Sudáfrica. Es una isla donde allí hay una base naval, un leprosario y una cárcel. Una base naval, un leprosario y una cárcel. Esta isla llamada Robben se conoció porque ahí estuvo nada menos que un presidente de una nación de Sudáfrica, el señor Nelson Mandela. Nelson Mandela, dice. En una isla donde estuvo preso un hombre destacado en nuestro medio como el señor Nelson Mandela. Mandela se había opuesto a la segregación que había en Sudáfrica. Existía el racismo, a tal modo que existían playas para blancos y otras diferencias que existían entre el pueblo de Sudáfrica, que era gobernada por la minoría, pero esta minoría estaba compuesta por personas blancas. Los de color no tenían algunos derechos, como por ejemplo, no podían estudiar, no podían usar pantalones largos, siempre andaban con pantalones cortos, con short. Dice más, sin embargo, Mandela pertenecía a la realeza y pudo educarse a tal punto que llegó a ser un abogado. Su padre era un polígamo, pero su madre era una devota mujer cristiana metodista. Él también optó para seguir los pasos de su madre. Aprendió a amar a Dios con todo el corazón y amar a la gente. A pesar de su carrera de abogado, siempre sufrió humillaciones. El gobierno
lo acusó de revolucionario y de alta traición. Fue llevado a esta isla Robben y fue condenado a 27 años de prisión. En 1962 lo llevaron a la isla de Robben, en donde le encerraron en una sala que medía 2 metros cuadrados. En una sala de 2 por 2 estaba Nelson Mandela. No estaba de vacaciones en la isla Robben, estaba preso. Tenía una mesa y 3 mantas. Dormía en el suelo. Después de 10 años se ganó un colchón. Imagínense, 10 años durmiendo en el suelo. Después de 10 años se ganó un colchón. Y un balde para sus necesidades. En ese balde, hermano, él lo podía usar para tres cosas. Una era para asearse, otra era para hacer sus necesidades, u otra era por si en alguna oportunidad estaba enfermo. Además, le daban todos los días maíz. Todos los días comía maíz. Maíz en la mañana, maíz en la tarde, maíz en la noche. Ya parecía pollito ya. Nelson Mandela, hermano, a pesar de sufrir 27 años en la cárcel, pero él había algo en él que él había adoptado de su madre, que era el cristianismo. Pero él no se quedó en su foso, no quedó lamentándose en sus 2 metros cuadrados, viviendo todos los días en sus 2 metros cuadrados, sino que él, ¿qué es lo que él hizo? Tomó libros y comenzó a leer. A los de color no le era permitido leer. Aún en la cárcel existía el racismo. Pero Nelson Mandela se ganó el favor de los guardias. Y los guardias le trajeron todos los libros que ellos tenían, se los trajeron a Nelson Mandela. Él los estudió por años, 27 años tuvo para leerlos. Estudió y estudió esos libros. También tenía consigo una Biblia. Y él les predicaba el evangelio a los guardias. Les decía a los guardias, él le decía a los guardias, demuéstrenme que Dios no existe y yo les mostraré que Él es real. Se ganó el favor de los guardias. Cuando él cumplió su condena de 27 años en la cárcel y salió, la prensa llegó a entrevistarlo. Esperaron encontrar un hombre resentido, un hombre acabado. Esperaban encontrar un hombre sin fuerzas, un hombre abatido por la vida. Mas, sin embargo, se dieron cuenta que Mandela se había refinado en la cárcel. Era un erudito, era un hombre que había leído poesía. Era un hombre que sabía manejar el sistema económico. Era un hombre que tenía la parada de un artista. Era un hombre elocuente. Un hombre pasivo. Y un hombre, hermano, lleno de virtudes. Uno de los que lo entrevistó dijo en su reportaje, si yo no hubiese sabido que Mandela fue confinado a 27 años de cárcel, habría pensado que venía egresado de la Universidad de Harvard. Él supo aprovechar su foso. No se quedó ahí. Se levantaba todos los días de 5
a 5, de 5 a.m. a 5 p.m. picando piedras, todos los días. Pero antes se levantaba él 1 hora antes. Hacía, y atención varones, hacía 100 lagartijas, 200 abdominales, todos los días para mantenerse en forma. Nunca perdió, hermano, su expectativa. Nunca perdió la esperanza de salir. Salió en el año 1972. Después de 4 años llegó a ser el presidente de Sudáfrica. Lo primero que hizo, eliminó el racismo y dio la igualdad y los derechos humanos. Fue un hombre notable, un hombre de paz, sin resentimiento. Cuando Dios quiere cumplir un propósito en alguien, hermano, lo manda al foso. Cuando Dios quiere cumplir un propósito en alguien, lo manda al foso. ¿Qué cree usted? ¿Dónde estamos ahora? Cuando Dios quiere hacer algo, un milagro contigo, hermano, te lleva al foso a pulirte. Ahí te lleva el Señor para que salgas refinado, para que salgas perdonador, para que salgas con metas, para que te levantes. Pero no hay que quejarse cuando estemos en el foso. No hay que acostumbrarse, sí. No hay que acostumbrarse. Hay algunos que se acostumbran a estar en el foso. No hay que acostumbrarse. Hay que pedirle al Señor: Señor, cumple tu propósito, pero sácame del foso. No es como a veces cuando uno va a los baños aquí de los áreas de descanso, ¿ya? En una oportunidad nosotros nos íbamos a Chelán y ahí hay un área de descanso y los baños no son muy pulcros, muy limpios, que digamos. Pero cuando uno tiene sus ciertas necesidades, uno se mete igual al baño. Y cuando entra, uno dice, desagradable, dice. Pero después de un buen rato adentro ya empieza a encontrar el olor a pino. Porque se comienza a acostumbrar. No nos acostumbremos al foso. No nos acostumbremos. Dios tiene un propósito. Y Dios nos va a sacar de ese lugar. ¿Cuál es tu foso, hermano? ¿Cuál es tu foso ahora? ¿Cuál es tu Egipto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Te estás desesperando? ¿O vamos a dejar que Dios cumpla su propósito? Dios nos está refinando. Dios nos está refinando. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean grandes, Dios los tiene que refinar. Si yo quiero ser grande, Dios me tiene que refinar. Y Dios lo ha estado haciendo con muchos jóvenes acá. Y Dios bendiga a todos aquellos que se han puesto en las manos del Señor. Que no se desesperan, sino que esperan en el Señor. Y tendrán nuevas fuerzas. Y levantarán alas como las águilas. Y levantarán alas como las águilas. Y correrán y no se cansarán. Se fatigarán. Caminarán y no se fatigarán. Dios nos ayude. Yo le invito a que se ponga en pie, por favor.
Vamos a orar un momento al Señor. Vamos a orar. Y si hay alguien que está en un foso, en donde no le haya la salida, en donde se siente confinado en el foso, en donde siente que como que la promesa del Señor como que se olvidó de él. Dios nunca ha perdido la vista en nosotros, de nosotros. Él está presente en todo lugar, hermano. Dios no pierde la vista en usted. Esté en el foso o no esté en el foso, Dios no pierde la vista en usted. Ahí está, siempre presente, para ayudarle, para levantarlo, para decirle: hijo, aquí yo estoy contigo. Estás en el foso, pero yo tengo un propósito. Aguanta, sopórtalo, espera, no te desesperes. Llegará la luz, llegará el momento en que saldrás del foso y verás la gloria de Dios. Señor Jesús, Señor, en esta noche, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por todo lo que usted es, Padre mío. Señor, aquí estamos tus hijos, papá. Aquí estamos, Señor Jesús, delante de tu presencia. Señor, tu palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto, los que han sido llamados conforme según tu propósito, Señor. Señor, te pido que me ayudes a entender cómo tú trabajas en nosotros. A no desesperarme, Señor, en mis 2 metros cuadrados, Señor, de foso. No desesperarme, sino a sacarle el provecho, Señor, para el cual tú quieres que yo pase ese proceso, Señor Jesús. Señor, yo sé que usted está con nosotros. Y llegará el día, Señor, que pondrá mis pies sobre peñas, Señor. Llegará el momento en que usted, Señor, pondrá una bendición especial sobre mi vida. Llegará el momento, Señor, que usted me dará la libertad que yo necesito, Señor Jesús. Llegará el momento, Señor, en que usted, Señor, mostrará su gloria a nuestro favor, a nuestras vidas, Padre mío. Pero ayúdame, Señor Jesús. Ayúdame, Señor, a creer que estás conmigo en todo momento, en cada instante, Señor, en todo lugar. Estás conmigo, Señor Jesús. A lo mejor mi foso, Señor, se llama problema matrimonial. A lo mejor mi foso se llama economía, Señor. A lo mejor mi foso se llama enfermedad. A lo mejor mi foso, Señor, se llama que no me entienden, Señor. A lo mejor mi foso, Señor, se llama indiferencia. Pero tú tienes un propósito, Padre. Y todo propósito, Señor, en sus manos, Señor, es de gloria. Esperar, Señor. Esperar que tú cumplas, Señor, este hermoso propósito en nuestras vidas, Señor Jesús. Hoy nos ponemos delante de ti, Padre mío. Nos ponemos delante de ti, Señor Jesús. Y deseamos, Señor, también ser un canal de bendición, Señor, donde quiera que estemos. Señor, que seamos de bendición, Señor, no de quejas, no de llanto, Señor, no de tristeza, sino que seamos de bendición, Señor Jesús. Que aunque estemos en el foso, Señor, seamos de bendición. Seamos de bendición, Señor, para mi hermano, para mi hermana. Señor, en los lugares donde estemos, seamos de bendición, Señor. Que vean, Señor, que usted está con nosotros, Señor, como poderoso gigante, Padre mío. Porque tú tienes un propósito, Señor Jesús. Yo lo único que te pido en esta noche, Señor, cumple tu propósito en mí.
Cumple tu propósito en mí, Señor. Ese propósito, Señor, que me llevará a la vida eterna. Ese propósito, Señor, que me levantará como las águilas. Sí, Señor amado, aleluya. Que me hará remontar, Señor. Alabado eres, sí, Señor. Y que después, Señor, el foso lo miraré solamente de las alturas. Bendito es usted, Señor. Y solamente será un recordatorio, Señor, de lo que pasé. Pero ahora, Señor, yo necesito tu ayuda. Necesito, Señor, tu protección. Necesito tu manto, Señor, que esté sobre mí. Señor, usted sabe que sin usted nada podemos hacer. Y nada somos, Padre mío. Todos dependemos de ti, de tu misericordia, Señor. Señor, ayúdanos, papito, a confiar. Señor, porque los que confían en ti, Señor, nunca, Señor, serán avergonzados. Los que confían en ti, Señor, tenemos esperanza, Señor, de ver días de gloria, Señor. Días mejores, Señor, en donde usted se mostrará en nuestras vidas. Gracias, Señor, por su misericordia. Gracias, Señor, por esta noche, Señor, y por tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, y por todos aquellos, Señor, que están pasando un proceso. Yo sé que usted les va a ayudar y les va a bendecir en el lugar donde están, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, amén. Gracias, Señor, muchas gracias. Oh, le honramos, le bendecimos en esta noche. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a nuestro hermano, amén. Gracias al Señor por su palabra. Levante su manito, hermano. Dele gracias al Señor. La Biblia dice, dar de gracias a Dios en todo. En todo, hermano. Dad de gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad del Señor. Señor, le damos la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, porque usted una vez más ha hablado a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tus propósitos. Gracias por tus planes divinos, Señor, que se cumplan en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre para siempre. Esa es nuestra confianza, hermano. Esa es nuestra paz. Esa es nuestra seguridad. Que lo que Dios hace es perfecto. Que lo que Dios tiene es bueno y es agradable para nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga grandemente también y siga ayudando a nuestro hermano Miguel Ángel, y que cada día el Señor, hermanos, siga abriendo nuestro entendimiento. Amén. Para poder recibir y entender lo que Dios está haciendo. Amén. Así que vamos a alabar al Señor, vamos a darle gracias a través de una alabanza, porque Dios una vez más nos habla, y nos habla porque nos ama, nos habla porque Él sabe todo acerca de nuestro presente, como también de nuestro futuro. Amén. Así que Dios les bendiga y gracias al Señor. Y queremos también en esta hora, amén, llevarnos este mensaje, llevarnos esta palabra y poder entenderla, meditarla, amén. Que todo lo que Dios hace, amén, es para bien de cada uno de nosotros. Amén. Gracias al Señor. Vamos a adorarle, a alabarle por un momento más, porque Dios es con nosotros. Amén. Así que tenemos esperanza. Tenemos, hermanos, esa certeza. Tenemos esa plena seguridad que aunque andemos por valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Amén. Tu vara y tu cayado es la que nos infunden aliento. Amén. Y nos guían a buenos pastos, a buenas aguas. Amén. Pero hay que aprender a esperar. Hay que aprender a confiar. Amén. 13 años le tomó a José. 13 años para poder pasar del pozo al palacio. 13 años, hermanos, no es poco. Amén. Pero si lo esperamos en el Señor, vive Dios, que veremos la gloria de Dios en todo nuestro andar. Amén. ¿A cuánto Dios le habló esta noche?
Amén. Todos nosotros pasamos por algún tipo de pozo. Amén. Es parte de nuestro proceso. Amén. Y me acordaba mucho de todo lo que Dios ha dicho a través de todos estos. Dios nos está preparando para cosas aún más gloriosas. ¿Quién no quiere llegar a ser la segunda mano derecha del hombre más importante en toda la tierra? Pero para haber llegado al palacio fue necesario el pozo, la cisterna. Alabamos al Señor. Amén. Gracias, Padre. Le bendecimos a través de esta alabanza. Mi corazón. Oh, aleluya. Qué poderosa esa frase. Sé que me amas. Con tu presencia, rodéame. Sí, amén, amén. En todo tiempo, sé que me amas, sé que me sostienes. Esto dígalo con todo su corazón. Sé que me amas. Yo lo sé, sí, Señor, yo lo sé. Aleluya, gracias, Señor. Señor, oh tempestad. Oh tempestad. Declárelo con mucha fe lo que viene ahora, porque es una verdad. Tú estás
conmigo y sé que me amas. Sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postro ante Sí, Jesús. Señor. Diste tu Gloria, sangre en la gloria. cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó sobre la muerte de su. Nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Gracias, Señor, gracias. Él murió y resucitó Gracias, Señor. sobre la muerte Oh, de te su. honramos, Padre. Nada me separará. Nada, 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 hermano, nada. En oración, Señor. mi camino abrió, todo consumado es. En el nombre de En Jesús. oración, Sí, Señor. mi camino abrió, todo consumado es. Sí, Padre, muchas gracias. Bueno eres, Señor, bueno eres. Fortaleza nuestra eres, Señor. Nuestra roca, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Gracias, Señor, gracias por los que confiamos en usted. Bienaventurados los que confían en Él, no serán avergonzados. Bendito sea el Señor. Gracias al Señor, hermanos, por el amor de nuestro Padre Celestial. Él nos ama. Amén. Con un amor profundo, alto, sublime, hermanos. Amén. Y gracias al Señor por cómo Él está puliendo nuestras vidas, cómo Él las está afinando y cómo Él seguirá cumpliendo sus propósitos en cada uno de nosotros. Dios nos bendiga en esta hermosa noche, un hermoso momento que hemos tenido. Nos vamos enriquecidos de este lugar, hermano, porque Dios una vez más nos ha permitido adorarle, nos ha permitido traer nuestros sacrificios de alabanza, de ofrendas, hermanos, de adoración, y nos ha también permitido fortalecernos en el oír de su palabra bendita. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Queremos, hermanos, también comunicarles que mañana antes de acostarse cambian la hora. Se adelanta la hora, vamos a tener días más largos, se va a oscurecer más tarde. Amén. No perdemos una hora, no ganamos una hora. Amén. Porque vamos a poder, hermanos, también aprovechar aún más estos hermosos días que también de la naturaleza que Dios nos da. Amén. Así que antes de acostarse mañana usted adelanta la hora, ya, para que así pueda también no andar dando la hora, como se dice por ahí. Queremos que usted ande la hora, amén. Como dice en la Escritura, ser sabios con el tiempo, amén. Mirar cómo andéis, aprovechando bien el tiempo, amén. Así que no es que va a perder una hora